Mi novia me es infiel e intenta apoderarse de mis bienes junto a su amante, para posteriormente envenenarme, pero no se esperan cómo les revierto la situación. Hola, mi nombre es Marcos, y esta es mi historia. Nací y crecí en Madrid, en el seno de una familia que siempre había sido adinerada gracias al trabajo duro y al esfuerzo de mis abuelos y padres. Mi padre, Rafael, construyó un imperio en el sector inmobiliario, expandiendo las inversiones familiares por todo el país y más allá. Desde pequeño, supe que heredaría el negocio familiar, y mi educación y formación estuvieron orientadas a ello. Crecí en un ambiente donde el dinero nunca fue un problema, pero mis padres se aseguraron de que nunca me volviera dependiente de él. Siempre me inculcaron la importancia del trabajo duro y la responsabilidad. Me gustaba el fútbol y el automovilismo, pero lo que realmente me apasionaba era el ajedrez. Ese juego me enseñó a pensar estratégicamente, a prever movimientos y a siempre estar un paso adelante, algo que se convirtió en una parte esencial de mi vida tanto en los negocios como en lo personal. Después de graduarme de la escuela secundaria, fui a la Universidad Complutense de Madrid para estudiar Administración y Dirección de Empresas. Allí, me empapé de conocimientos que me servirían en el futuro, pero lo más importante fue el aprendizaje práctico que obtuve trabajando en la empresa de mi padre durante los veranos. Empecé desde abajo, ocupando puestos en los que tuve que aprender sobre gestión de propiedades, negociación con clientes y cómo manejar grandes cantidades de dinero. A los 25 años, ya era uno de los directores más jóvenes de la empresa, supervisando importantes proyectos en varias ciudades. Me fascinaba el mundo de los negocios, y tenía ambiciones de expandir la empresa a nivel internacional, cosa que mi padre apoyaba con entusiasmo. Parecía que todo estaba en su lugar para que mi vida fuera perfecta. Fue durante una de esas expansiones internacionales cuando conocí a Paola. Estaba en París, cerrando un trato para la adquisición de un edificio histórico que planeábamos convertir en un hotel de lujo. Paola era una de las encargadas de la gestión del inmueble en la empresa vendedora. Nos conocimos en una cena de negocios, y desde el primer momento, me cautivó su inteligencia, su belleza y su elegancia. Paola tenía 28 años, era una mujer sofisticada, bien educada, y parecía tener una gran comprensión del mundo de los negocios. Al principio, nuestra relación fue puramente profesional, pero pronto nos dimos cuenta de que había una química innegable entre nosotros. Comenzamos a salir, y en poco tiempo, nos convertimos en inseparables. No pasó mucho tiempo antes de que le pidiera que se mudara a Madrid conmigo. Paola y yo nos sumergimos en un romance apasionado. Ella se integró perfectamente en mi vida en Madrid. Se adaptó al círculo social de mi familia y amigos, y todos la adoraban. Mis padres la recibieron con los brazos abiertos, viendo en ella a una futura nuera ideal. Pasábamos los fines de semana viajando por Europa, disfrutando de escapadas a la Toscana, la Riviera Francesa y otros destinos de ensueño. Paola parecía ser todo lo que había buscado en una mujer, inteligente, atractiva, y con una visión de la vida que coincidía con la mía. Me apoyaba en mis proyectos, aportaba ideas valiosas y me animaba a ser mejor. Con el tiempo, comencé a pensar que ella era la persona con la que quería pasar el resto de mi vida. A pesar de lo feliz que estaba, no pude evitar notar ciertos cambios en Paola. A veces, parecía distraída, como si su mente estuviera en otro lugar. También noté que empezó a recibir más llamadas y mensajes en su teléfono, y cada vez que lo hacía, se aseguraba de estar sola para contestarlos. Al principio, no le di mucha importancia, atribuyendo su comportamiento a la presión del trabajo y los cambios que estaba viviendo al mudarse a una nueva ciudad. Sin embargo, mi instinto me decía que algo no estaba bien. No quería parecer paranoico o controlador, así que decidí ignorar esos pensamientos y concentrarme en nuestro futuro. Estaba planeando proponerle matrimonio y, a pesar de esas pequeñas dudas, estaba seguro de que Paola era la persona con la que quería compartir mi vida. Decidí que la mejor manera de disipar cualquier duda era dar un paso adelante en nuestra relación. Después de meses de planearlo, organicé un viaje sorpresa a las Maldivas, uno de los destinos que siempre habíamos soñado visitar juntos. Le propuse matrimonio en una playa privada, al atardecer, con un anillo que había sido de mi abuela. Paola aceptó emocionada, con lágrimas en los ojos, y en ese momento, todas mis dudas desaparecieron. Estaba convencido de que había encontrado a la mujer perfecta, y comencé a planear nuestra boda. Todo parecía encajar perfectamente, y nuestras familias estaban emocionadas por la noticia. Los siguientes meses estuvieron llenos de preparativos para la boda.
Paola se encargó de casi todos los detalles, desde la elección del lugar hasta las flores y el menú. Se notaba que estaba emocionada, pero también noté que su comportamiento extraño persistía. A veces desaparecía durante horas con excusas vagas, y aunque intenté no darle importancia, no podía evitar sentir que algo no estaba bien. Por otro lado, el trabajo seguía siendo una parte importante de mi vida, y comencé a delegar más responsabilidades para poder concentrarme en los preparativos de la boda y en nuestra futura vida juntos. Pensé que quizás todo lo que necesitábamos era tiempo para nosotros, tiempo para disfrutar y fortalecer nuestra relación antes de dar el gran paso. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en casa, noté que el teléfono de Paola había quedado en la sala. Ella estaba en la ducha, y la tentación de revisar sus mensajes fue demasiado fuerte. Sentía que necesitaba saber qué estaba pasando, qué era lo que la mantenía tan ocupada y distante. Lo que encontré me dejó helado. Había varios mensajes de un hombre llamado Santiago, y por el tono de la conversación, era evidente que su relación no era puramente amistosa. Había mensajes de texto, fotos y hasta audios que dejaban claro que Paola y Santiago estaban involucrados de una manera que me traicionaba profundamente. El mundo se derrumbó a mi alrededor en ese instante. No podía creer lo que estaba viendo. La mujer con la que iba a casarme, la persona en la que más confiaba, me estaba engañando con otro hombre. Cerré su teléfono y lo dejé en su lugar original, tratando de mantener la calma mientras mi mente trabajaba a toda velocidad. Decidí no confrontarla de inmediato. Necesitaba pensar, planear mi próximo movimiento. Si actuaba precipitadamente, podría arruinar cualquier oportunidad de desenmascararla por completo. Sabía que, para protegerme y proteger lo que había construido, tenía que mantener la cabeza fría. En los días siguientes, comencé a investigar más a fondo. Contraté a un detective privado, un hombre llamado Carlos, que tenía la reputación de ser discreto y eficiente. Le pedí que siguiera a Paola y a Santiago, y que reuniera la mayor cantidad de pruebas posibles sobre su relación. No solo quería confirmar lo que ya sabía, sino descubrir qué más podrían estar tramando. Mientras tanto, me comporté como si todo estuviera normal. Continué con los preparativos de la boda y mantuve mi comportamiento habitual con Paola, aunque por dentro estaba destrozado. Cada vez que me miraba o me tocaba, sentía una mezcla de repulsión y tristeza, pero me esforcé por no mostrarlo. Sabía que la clave de mi éxito era la discreción. Carlos no tardó en entregarme un informe completo. No solo confirmó la relación entre Paola y Santiago, sino que también descubrió algo aún más siniestro. Paola y Santiago estaban tramando quedarse con mi fortuna. Su plan era simple pero mortal. Después de casarnos, sin un acuerdo de separación de bienes, Paola y Santiago planeaban envenenarme para quedarse con todo. Al leer el informe, sentí una rabia fría que me inundó. La traición de Paola no era solo una infidelidad, era un complot para acabar con mi vida y tomar todo lo que había construido. Supe entonces que no podía simplemente alejarme o confrontarla. Tenía que darles la vuelta a su plan, hacerles pagar por lo que intentaban hacerme. La primera fase de mi plan fue asegurarme de que el matrimonio no fuera legal. Hablé con un abogado de confianza, que me ayudó a preparar un acta matrimonial falsa. A simple vista, todo parecía estar en orden, pero legalmente no tendría ninguna validez. Esto me daría tiempo para actuar sin que Paola ni Santiago sospecharan. El siguiente paso fue recopilar más pruebas. Necesitaba grabaciones, conversaciones, cualquier cosa que pudiera utilizar en caso de que Paola intentara demandarme o si las cosas se salían de control. También comencé a mover parte de mis activos a cuentas en el extranjero, asegurándome de que estuvieran fuera del alcance de cualquier persona que intentara apropiarse de ellos. El día de la boda llegó, y me comporté como si todo estuviera bien. Nadie sospechaba que detrás de mi sonrisa se escondía una tormenta de emociones y una estrategia cuidadosamente elaborada. La ceremonia fue elegante y discreta, tal como Paola había deseado. Solo nuestros familiares más cercanos y algunos amigos íntimos asistieron. Durante la recepción, noté cómo Paola y Santiago intercambiaban miradas cómplices, pensando que su plan estaba a punto de concretarse. Sentí una satisfacción oscura al saber que pronto todo se volvería en su contra. Mis padres, aunque encantados con la boda, notaron que estaba más serio de lo habitual, pero no dijeron nada. Al día siguiente de la boda, mientras Paola y yo estábamos en casa, Santiago apareció con una botella de vino para celebrar nuestro matrimonio. Su actitud era la de alguien que ya sentía que había ganado, lo cual solo alimentó mi determinación de llevar mi plan hasta el final.
Mientras Paola y Santiago se encargaban de abrir la puerta, fui a la cocina y, aprovechando que estaban distraídos, intercambié las copas de vino. Vertí el contenido de la copa que contenía el veneno en la copa de Santiago, asegurándome de que Paola no notara nada. Mis manos temblaban ligeramente, pero la adrenalina me mantenía enfocado. Mi madre llegó a la puerta en ese momento, trayendo un regalo para nosotros. Aproveché su visita para distraer aún más a Paola y Santiago. Después de que mi madre se fue, nos sentamos en la sala para brindar. Santiago, confiado, levantó su copa y nos felicitó por nuestro matrimonio. Lo observé mientras bebía, sintiendo una mezcla de satisfacción y temor. Paola también bebió, ajena a lo que acababa de suceder. Cuando Santiago comenzó a mostrar signos de envenenamiento, fingí estar sorprendido y alarmado. Paola, en pánico, intentó ayudarlo, pero era demasiado tarde. Santiago murió en el suelo de mi sala, sin comprender cómo su plan había fallado tan espectacularmente. Paola estaba en shock. No entendía cómo todo había salido tan mal, y en su desesperación, trató de culparme por la muerte de Santiago. Fue entonces cuando saqué a relucir las pruebas que había recopilado. Le mostré las grabaciones, los mensajes y el informe del detective. Le revelé que sabía todo sobre su plan, y que había jugado con ella desde el principio. La mirada en su rostro fue de pura incredulidad. Nunca había imaginado que yo podría ser capaz de adelantármele, de engañarla como ella me había engañado a mí. Al ver cómo todo se desmoronaba a su alrededor, Paola rompió en llanto, rogándome que la perdonara, que no la denunciara. No hubo perdón para Paola. Le dejé claro que no solo iba a entregarla a la policía, sino que también me aseguraría de que no pudiera escapar de su destino. Con todas las pruebas que tenía, sabía que la condenarían por intento de asesinato y conspiración para cometer fraude. Su amante había muerto, y ella no tenía a dónde correr. Paola intentó hacerme cambiar de opinión, amenazando con contar todo a las autoridades si no la dejaba ir. Pero sabía que no tenía ninguna posibilidad. Legalmente, nunca habíamos estado casados, y todas las pruebas apuntaban a su culpabilidad. Con el alma destrozada y la desesperación en sus ojos, finalmente entendió que no tenía escapatoria. Paola fue arrestada y procesada. Durante el juicio, se revelaron todos los detalles de su plan, y la prensa se regodeó en la historia de la mujer que había intentado envenenar a su esposo por dinero. La opinión pública se volvió en su contra rápidamente, y su vida social quedó destruida. Todos sus amigos y conocidos la abandonaron, y su familia, avergonzada, se alejó de ella. Mientras tanto, yo seguía adelante con mi vida. El juicio y la condena de Paola fueron un cierre necesario, pero no me devolvieron la tranquilidad que había perdido. El dolor y la traición eran profundos, y sabía que me llevaría tiempo superarlos. Después de todo lo que sucedió, me tomé un tiempo para mí mismo. Dejé Madrid y viajé por Europa durante varios meses, buscando recuperar mi paz interior y procesar todo lo que había pasado. Me sumergí en mis pasatiempos, como el ajedrez y el automovilismo, tratando de encontrar consuelo en las cosas que siempre me habían apasionado. El dolor de la traición comenzó a desvanecerse con el tiempo, pero me quedó una cicatriz emocional que me hizo más cauteloso y desconfiado. Aprendí a no dar por sentado que las personas a mi alrededor siempre tendrían buenas intenciones y a estar más atento a los signos de advertencia. Finalmente, decidí regresar a Madrid y retomar mi vida. Volví al trabajo, con una nueva perspectiva y una determinación renovada. Me enfoqué en expandir aún más el negocio, en hacer que la empresa de mi familia creciera y prosperara. Mis padres, aunque preocupados por mí, se sintieron aliviados al ver que estaba recuperando mi enfoque y mi propósito. Con el tiempo, volví a abrirme a la posibilidad de encontrar a alguien nuevo, aunque sabía que sería más cuidadoso en el futuro. No quería repetir los mismos errores, y estaba dispuesto a esperar el tiempo que fuera necesario para encontrar a alguien en quien realmente pudiera confiar. Unos meses después de mi regreso a Madrid, conocí a Laura. Era una abogada que había trabajado en uno de los casos de mi empresa. Nos conocimos en una reunión de negocios, y aunque al principio nuestra relación fue puramente profesional, pronto me di cuenta de que había algo especial en ella. Laura era todo lo contrario de Paola. Era honesta, directa y tenía un fuerte sentido de la justicia. Nos tomamos las cosas con calma, conociéndonos poco a poco, y con el tiempo, comencé a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. Con Laura, todo fue diferente. No había juegos, no había manipulación,
solo una conexión genuina basada en la confianza y el respeto mutuo. Disfrutábamos pasar tiempo juntos, ya fuera cenando en casa, viajando o simplemente hablando durante horas. Ella sabía lo que había pasado con Paola, y aunque al principio fue cautelosa, supo cómo ganarse mi confianza. Laura también tenía su propio pasado, pero eso solo hizo que nuestra relación fuera más fuerte. Ambos habíamos pasado por experiencias difíciles que nos habían enseñado a valorar lo que realmente importaba. Con el tiempo, nos dimos cuenta de que éramos lo que cada uno necesitaba para sanar y seguir adelante. La relación con Laura creció rápidamente, pero de una manera saludable. No había prisa, no había necesidad de demostrar nada a nadie. Simplemente estábamos dos personas que se entendían y se apoyaban mutuamente. Comencé a pensar que quizás, después de todo lo que había pasado, podría tener una segunda oportunidad en el amor. Laura también había pasado por una relación difícil, y eso nos ayudó a entendernos mejor. Sabíamos que el amor no siempre era fácil, pero estábamos dispuestos a trabajar en nuestra relación y a no dejar que los fantasmas del pasado interfirieran con nuestro futuro. A medida que mi relación con Laura se fortalecía, también lo hacía mi enfoque en el trabajo. Volví a sentirme motivado y apasionado por los proyectos que estaba manejando. Empecé a expandir el negocio a nuevas áreas, y con la ayuda de Laura, que tenía una mente aguda para los negocios y la ley, logré cerrar algunos tratos importantes que llevaron a la empresa a nuevos niveles. El equilibrio entre mi vida personal y profesional nunca había sido tan bueno. Sentía que finalmente había encontrado una manera de manejar ambas cosas sin sacrificar ninguna de ellas. Laura me ayudaba a mantener ese equilibrio, recordándome que era importante también disfrutar de la vida fuera del trabajo. Después de un par de años juntos, supe que Laura era la persona con la que quería pasar el resto de mi vida. Era diferente a todo lo que había conocido antes y estaba dispuesto a dar el siguiente paso. Sin embargo, después de lo que había pasado con Paola, quería asegurarme de que todo fuera perfecto. Planeé una propuesta discreta, en un pequeño restaurante en la Toscana que ambos habíamos visitado durante uno de nuestros primeros viajes juntos. Allí, bajo un cielo estrellado, le pedí a Laura que se casara conmigo. Su respuesta fue un sí rotundo, y por primera vez en mucho tiempo, sentí una alegría genuina y profunda. El día que nuestro hijo nació fue uno de los más felices de mi vida. Decidimos llamarlo Alejandro, un nombre que significaba mucho para ambos. Con su llegada, todo en nuestra vida cambió. Pasamos de ser una pareja enfocada en los negocios a ser una familia, y cada día con Alejandro nos recordaba lo que realmente importaba. Aunque el trabajo seguía siendo una parte importante de mi vida, Alejandro y Laura se convirtieron en mi prioridad. Quería ser el mejor padre posible, y Laura y yo nos aseguramos de que, a pesar de nuestras ocupaciones, siempre tuviéramos tiempo para nuestra familia. Con el paso del tiempo, vi cómo mi vida había dado un giro completo. De un hombre traicionado y roto, me había convertido en alguien fuerte, sabio y con una familia que amaba profundamente. Laura y Alejandro eran mi mundo, y cada día me sentía agradecido por lo que había construido con ellos. Mirando hacia el futuro, sabía que aún habría desafíos por enfrentar, tanto en el negocio como en la vida personal. Pero también sabía que, con Laura a mi lado y Alejandro como nuestra inspiración, no había nada que no pudiéramos superar juntos. El futuro se veía brillante, y estaba listo para enfrentar lo que viniera con la certeza de que, esta vez, todo estaría bien.